¿Quiere explicárnoslo? Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Acabo de subir un vídeo de Los Simpsons doblado al español de España para una audiencia probablemente latinoamericana. Por favor, dejadme que lo arregle antes de que me infléis a dislikes. ¿Podría explicarlo? Sí. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Muy buenas. Sabemos que hasta las mejores series y películas de la historia se les ha colado algún que otro error entre fotogramas. Y hoy vamos a repasar algunos de los cazapos más sonados y curiosos que hemos encontrado en Apocalipto. Verás como seguramente hay alguna metedura de pata que has pasado por alto. Así que no perdamos más el tiempo, que en este canal nos gusta ir al grano. Al inicio de la película, los personajes tienen la dentadura sucia y quebrada. Al final de la película tienen dentaduras mucho más perfectas. Así no es de extrañar que 9 de cada 10 dentistas recomienden el tratamiento que han usado. En la escena en la que la suegra de Torpe le invita amablemente a que le haga un nieto, vemos algo de lo más curioso. ¿No has visto nada? Bueno, vamos a pasarlo más lento. ¿De quién es esta mano blanca? Cuando Torpe tiene ese asuntillo y tiene que buscar alivio en el agua, vemos cómo se acerca a este personaje desde lo lejos. Creo que es el curandero. Fijaos que únicamente va acompañado de una persona, pero unos segundos después está completamente rodeado y riéndose carcajadas. Durante la primera noche vemos al hijo de Garra de Jaguar durmiendo junto a ellos plácidamente. Pero en el siguiente plano tenemos a un niño mucho más activo, despierto y jugando con sus manos. Y fijaos cuando Garra de Jaguar sale de su casa la mañana que asaltan el pueblo. El tejado está tan bajo que tiene que agacharse y deja la paja atrás. Pero cuando cambia el plano, el tejado ni está tan bajo ni lo ha dejado atrás. Y esto se irá repitiendo en el resto de secuencias. Un momento. ¿Aquí no debería haber un arma? ¿Recordáis a la niña enferma? Pues parece que no solo tiene el poder de adivinar el futuro, sino que también puede cambiar a su antojo las manchas de su cara. Fijaos, su cara también va cambiando de estar sucia a estar comida por la mierda. Y siguiendo la escena de la niña, fijaos quién pasa detrás del guerrero. ¿Y adivinas a quién volvemos a ver pasar un minuto y medio después? Efectivamente, a los mismos personajes. Y aquí ojo a los sensibles, aunque bueno, no sé por qué digo esto si se supone que ya habéis visto Apocalipto. Fijaos cuando Lobo Cero le hace la marca. Son dos cortes que casi forman una L. Aunque después parece que sea un solo corte curvado y más arriba de la cara. Atención cuando llevan a los presos a la pirámide. ¿Habéis visto la sombra de una cámara? Y cuando están en lo alto de la pirámide, ¿has visto cómo cambia la pintura facial? Y sin movernos mucho de la escena, esto es lo que pasa tras el primer sacrificio. Mano no muy ensangrentada. Y brazo totalmente ensangrentado. También en lo alto de la pirámide nos vamos a encontrar con esto. Este hombre que ahora está en primera fila, luego dejará de estarlo. Aquí un error que se produce para ahorrar costes. Cuando tiras la cabeza por la pirámide vemos esta pila de cuerpos. Cuando tiran el cuerpo enfocan el otro lado de la pirámide. O realmente no es el otro lado y lo que han hecho ha sido un efecto espejo. Y déjame decirte que si te está gustando el vídeo y te gustaría que hiciera más de este estilo, lo que sí que sería un grave error sería que no te suscribieras al canal ni le dieras like al vídeo. Bien, ahora fijaos en la escena donde hieren a este personaje. Si os fijáis, parece como que la lanza le perfora el costado.
pero luego parece ser que está más cerca del ombligo. Cuando Garra de Jaguar corre hacia los campos de maíz, vemos que su cuerpo está totalmente pintado de azul. Cuando cae donde la pila de muertos ya vemos que ha perdido gran parte del color. Y quizás mi crítico amigo puedes pensar que el color se ha ido yendo durante la huida, pero es que cuando se adentra en la selva vemos que ha recuperado gran parte del color. Cuando están persiguiendo al protagonista vemos que un jaguar ataca a uno de los personajes. Y bueno, vemos como el jaguar se centra en la cara y se la deja totalmente desfigurada. Aunque un poco después parece que el daño no ha sido tanto. Y hablemos ahora del ataque de la serpiente. Aparte de que la escena les quedó regularcilla, por decirlo cariñosamente, si repetimos vemos como la serpiente se le engancha al cuello. Aunque luego está enganchada a la mandíbula. Aunque después vemos las heridas en el cuello. Un eclipse tarda casi 2 horas en completarse. Veamos lo que dura la película. ¿Solo 2 minutos? En una escena vemos como Garra de Jaguar tiene un piercing. Más tarde, al fijarse en una antorcha, desaparece. Y luego, por arte de magia, vuelve a aparecer. Vale, este es un error reciclado del vídeo de los errores históricos, pero es que en verdad pega más en este vídeo. Ya vimos que el protagonista era un hombre con mucha suerte que se salva del sacrificio gracias a un oportuno eclipse. Lo raro es que esa misma noche hay luna llena, lo cual es imposible. Porque si esto es el sol, esto es la Tierra, esto es la luna, y esta es la sombra que proyecta la luna, desde la Tierra únicamente podemos ver la luna en su fase de luna nueva. Para verla en fase de luna llena deberíamos esperar 2 semanas más. Ahora quedamos con esta herida que recibe el protagonista. Ahora veréis cómo esta herida desaparece. Veamos esta secuencia en la que persiguen al protagonista. Quien toma la delantera es Lobo Cero. Aunque luego no es el primero en llegar, ni siquiera le vemos en esta escena. Pero luego vemos que sigue pisándole los talones al protagonista. Y puedes pensar que ha cogido un atajo, pero claro, los villanos no conocen las intenciones del protagonista, y tampoco conocen el terreno. Un momento. Está muy bien esta escena para demostrar que el ingenio del protagonista está por encima del villano. Pero ¿qué sentido tiene montar una trampa a la altura del pecho humano para cazar animales? ¿Os acordáis de esta escena? La trampa estaba mucho más abajo. Mano derecha. Mano izquierda. Y ya hacia el final de la película vemos otro error relacionado con la herida en la frente del protagonista. Fijaos cómo cambia cuando se da la vuelta. También vemos que llueve a cántaros. Bueno, a no ser que enfoquen a los españoles, que entonces ya no llueve tanto. De hecho, si os fijáis, las banderas no están mojadas y hasta ondean alegremente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y vosotros, decidme, ¿habíais visto estos errores o conocéis algunos errores que yo no haya puesto en el vídeo? Dejádmelo en los comentarios. Un saludo y hasta pronto.